¿cuál es su nombre completo? Ramón Daniel Ponce Alvidres. Don Ramón. ¿Cómo le gusta que le digan? Ramón. Daniel. Daniel. Sí. Muy bien. ¿Qué edad tiene usted? Ahorita tengo 75 y medio, ya voy para 76. Nací el 25 de mayo de 1941. Entonces, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, pues ya voy para 75 y medio. 75 y medio. ¿A qué se ha dedicado durante su vida usted? Mire, pues principalmente de muy joven, ya cuando nosotros teníamos, pues voy a retroceder. Desde niños, mi padre, pues todo el tiempo a lo que se dedicó fue a la agricultura y en menor grado a la ganadería. ¿Tenía rancho su papá? No tenía. Tenía nada más derechos por parte de mi abuelito paterno, el papá de él. ¿Derechos ejidales? ¿Mande usted? ¿Derechos ejidales? No, propiedad privada. Okay. Propiedad privada. Tampoco tenía suficientes tierras, sino que él rentaba, ya sea ejidales o propiedad privada. Y principalmente era la actividad y nosotros desde chicos pues ayudarle. En la casa, como era común aquí en el medio rural, se tiene desde una gallina, un puerco, una vaca, un caballo, eso no faltaba. El tronco de mulas, porque era con el que trabajábamos la tierra a través del arado. Entonces teníamos que barbechar y cultivar y todas esas cosas con el tronco de mulas. El medio de movilizarnos era, primeramente, tenía mi padre un expresito, que eran como carros de jalón, de tracción animal. Y las ruedas estaban hechas precisamente todo de madera, pero forrados la parte de abajo con acero. Eran carros, le decían carros de mulos, otros le decían expreses. Había de varios tamaños. Inclusive había carromatos muy grandes que los utilizaban para poderlos movilizar mínimo con 6 mulas, porque les cargaban hasta 1,5 toneladas, 2 toneladas cuando venían de los ranchos a traer sus productos, a venderlos aquí al pueblo, llámese frijol, maíz, trigo, que era lo más común que se cosechaba en ese tiempo, avena. Ahora pues de forraje también le puedo mencionar el avena, el alfalfa se sembraba en nuestro municipio. Hemos tenido varios cambios. Yo recuerdo cuando estábamos chicos, se sembraba mucho todo lo que se bajaba de lo que es el lago Toronto, que llamamos comúnmente el rebalse. La presa está, como ustedes saben, en el municipio de San Francisco de Conchos, que es La Boquilla. La presa está allá, pero cuando se llena, rebalsa todo el agua que se junta y acá nos llega hasta nosotros aquí a escasos 6 kilómetros. Y todo lo que se va bajando, porque extraen primeramente con 2 fines se hizo esa presa, para generar electricidad a base de dinamos y posteriormente para irrigar gran cantidad de lo que es el distrito de riego número 5, que abarca desde Camargo hasta Delicias, todo eso. Y nosotros mi padre sembraba trigo y frijol, y en el tiempo ya que se llegaba de la cosecha de trigo, pues lo molíamos primeramente a base de pisotearlo con las mismas mulas y el caballo. Se formaba una era, se la llamaba comúnmente una era. Hacían el piso como hacerlo de zoquete, revuelto con poquita paja para que tuviera más durabilidad, para que no se destruyera con la pisada de los animales. Y a base de vuelta y vuelta y vuelta, los animales trituraban la espiga y ya quedaba el grano. Y lo que había que hacer es posteriormente sacar con horquillas o con las manos la paja, y ya cuando quedaba lo que era nada más lo que cubría el granito, eso a base de unas palas especiales que había de madera, lo aventaba uno al aire y caía el tamo, la paja en un lado, y ahí iba seleccionándose el grano, y de ahí pues a los clásicos costales y a la venta. Naturalmente se dejaba siempre lo necesario, tanto de frijol como de trigo, para el consumo diario de toda la temporada, de todo el año. Bueno, además del trigo y del frijol, ¿cuáles eran los otros cultivos más comunes? Sí, lo esencial para la sobrevivencia de las familias. El chile, que se aprovechaba primeramente chile verde, posteriormente también se tostaba y se pasaba y se ponía a secar en el sol, y ya en tiempo de que no había productos, por ejemplo en el invierno,
lo consumían, nos preparaban nuestras madres como chile pasado. Lo condimentaban con cebolla y ajo y al mismo tiempo si había quesito, pues con queso. Eso era un chile pasado con queso. También se sembraba mucho y se cosechaba camote. Camote en cantidades aproximadamente regulares para que cuando llegaba el tiempo de invierno, pues lo comíamos ya sea asado en las brasas o se enterraba donde había rescoldo de brasas y se cocían completamente, ya únicamente los sacaba uno y con una cuchara uno haga cuenta que los raspaba y a veces hasta la cascarita nos comíamos porque era mucha la familia y a veces escaseaban los alimentos, desgraciadamente. Y lo que sí no faltaba, pues siempre eran los frijolitos y la lechita de chiva o la leche de vaca. Ahora bien, los huevos de las gallinas, casi en todas las casas, mínimo sus 10, 15, 20. Mi madre llegó a tener hasta 120, 140 gallinas, muchas gallinas. Yo quisiera mencionar lo siguiente. Mi hermana mencionó de que su esposo se fue de bracero y a mí me consta, yo recuerdo perfectamente. Y a mí me tocó la suerte de ir antes de que cumpliera 18 años, porque era un requisito tener la mayoría de edad. Pero aquí se facilitaba con las autoridades municipales que le daban a uno una constancia falsa, donde decía que nuestra cartilla se estaba siendo liberada en la 5ª zona militar, que es la capital de nuestro estado en la ciudad de Chihuahua. Y con ese certificado aparentábamos de que ya teníamos 18 años, pero se nos orientaba antes de que había que ponerle por ahí un billetito para cuando el militar revisara, ya nomás veía el billetito y decía, pásale, ya no había problema. Fui el primer año yo, el 1900 precisamente 59. Nos tocó ir a trabajar en la pizca de algodón. Los contratos máximos que nos hacían en Estados Unidos eran de 3 meses, 90 días. Que concluían por lo regular, iniciaban en septiembre cuando se iniciaban las pizcas de algodón en los primeros de octubre y concluían en el mes de diciembre. Fui yo el primer año y pues gracias a Dios que pues allí, si usted quiere ganar, tiene que trabajar. ¿En qué parte de los Estados Unidos? Me tocó estar en el estado de Texas en una parte que el pobladito era muy chico y hasta la fecha se llama Tarzan, Texas. Muy chiquito el pobladito, completamente chico. Había unos cuantos habitantes y la clásica tienda donde nos surtíamos para la comida. Y no había cantinas. ¿Cuántos años tenía usted? Tenía 17 años. Por cumplir los... Sí, señor. El siguiente año ya tenía los 18. Volví a ir a Estados Unidos otra vez. ¿Cada vez que iba tenía que pedir permiso? ¿Tenía que sacar permiso? Tenía que hacerse una serie de solicitudes a través de la presidencia municipal. La presidencia municipal en coordinación con el departamento de gobernación hacían los contratos ellos a través de tal vez lo que es ahora relaciones exteriores y así sucesivamente y aquí nos pedían nosotros todos los requisitos. Ya cuando éramos aceptados desde aquí ya llevábamos nosotros la preferencia de que íbamos a ir sin ninguna demora. ¿Cuáles eran los requisitos? Los requisitos principalmente era eso, acta de nacimiento, la cartilla, que eso no faltaba, que era, haga de cuenta como si fuera ahorita la credencial de lector, que es el principal, lo que toman o lo consideran ahorita como principal fuente de identificación más fidedigna. Y hacían alguna especie de certificado de parte del que era el policía, donde declaraban el comportamiento de la persona. A nadie le ponían ninguna mala conducta, aunque fuera malo, todos éramos buenos. ¿Y saber leer y escribir no era un requisito? No, eso no, señor, eso no, ni lo mencionaban. Entonces ya de aquí nos trasladaban en los que tenían aquí, eran contados los vehículos que había, no había carretera, había 3 formas de viajar a la ciudad de Chihuahua. En tiempo de aguas, cuando nos íbamos, había que ir hasta la ciudad de Hidalgo, del Parral, Chihuahua, y de ahí tomar la carretera 45 a Jiménez, a Delicias y a Chihuahua. Cuando no era tiempo de aguas, era imposible cruzar este río. Este río, para poder cruzar, la mayor parte de la extensión de nuestro municipio está hacia el noroeste. Y había que cruzar en unas lanchas que había, unas lanchitas a base de remos. Y en eso nos pasaban. ¿Y los demás ríos? Y los demás ríos,
Pues por lo regular, para ir a Chihuahua sí se requería, pero no, era intransitable, no había manera de transitar. La única era por Parral, y si era muy fuerte la lluvia, nos quedábamos incomunicados por semanas enteras, porque no se podía. De lo atascoso que estaban los caminos, eran caminos rústicos de terracería. Al momento de cruzar la frontera, ¿cómo lo hacían y qué revisiones les hacían a ustedes? Muy buena pregunta. Algo indignante, como usted lo menciona. Nos cruzaban por lo que era el puente donde cruzaba el ferrocarril, de Ciudad Juárez a El Paso. ¿A pie? A pie, sí, señor. Ahí llevaban nuestra maletita y era todo, con un cambio de ropa o dos, los que tenían la facilidad. Pero al salir, nos metían en una especie de corral, como si fuera de ganado, y un chutz, como un callejón de tubos, así, un callejoncito donde apenas libraba usted. Pero al llegar al final, había 4 personas que estaban en una parte superior a nosotros, como de 1,5 metros, 2 por cada lado, y con unas bombas que se utilizaban aquí para fumigar el algodón. Con eso nos fumigaban a nosotros, que por si llevábamos piojos. ¿Desnudos iban o vestidos? Vestidos, pero nos obligaban que nos descubriéramos y nos echaban más en la ropa, y si llevábamos maletita o beliz también le echaban ahí. ¿Era un líquido? Era polvo. Era un polvo. Era polvo, inclusive después ahora se supo últimamente que es sumamente tóxico, porque se llama aprocón. Y ahorita está prohibido aplicar ese tipo de insecticidas o pesticidas. Bueno, de allí nos llevaban a otra concentración que ahí nos hacinaban, pero ya los servicios estaban más considerables. Si durábamos ahí 2 o 3 días, nos daban nuestra camita con respectiva cobija, nos daban comida gratuita, hasta que ya decían, hay una necesidad de 100 personas para ir a tal parte. Uno esperaba más o menos lo que le decían los que ya tienen experiencia. No vayas a irte a determinado lugar, ni a determinado lugar, ni a este otro, porque ahí eran las pizcas muy malas, no se producía bien el algodón, y naturalmente, como al piscarlo hay que extraerlo así del capullo, y le pagan a uno por libras. Ahí si usted trabaja gana, si no trabaja no gana. Y era una especie de suerte, porque si se nos decían, no vayan, por ejemplo, a una parte que le llamaban Pecos, muy famosa, Pecos, Texas. Allí son sumamente mala la producción de algodón y no vas a sacar ni para la comida. Pues tuvimos suerte de que invitaban a ese lugar, como le digo yo, la primera vez a Tarzan, la segunda vez a otra parte que se llama Olton, Texas. ¿Ustedes podían elegir los lugares sí, dónde ir? ¿No sí. era obligatorio? No. ¿Qué decían? ¿Voluntarios para sí, ir a tal lugar? Exacto. Ellos decían, a tal parte se requieren cierta cantidad de hombres. Y uno elegía. Lo transportaban, repito, en camiones, pero muy hacinados. Inclusive, aparte de que no son asientos confortables para viajar 12 horas. Para adultos, son para niños. Para adultos. Y todavía le ponían en medio otro banquito. Y íbamos pues sumamente incómodos. ¿Cuántas horas viajaban en esos carros? Pues a nosotros estas partes tan cerca, porque ahora pues a ir en automóvil máximo me alargo yo a decir que si va uno en una troca, en un carro, ya nada más a 65 millas, en 5 horas lo hace, y nosotros hacíamos de 10 a 12 horas. Una de las cosas que para nosotros era indignante también y frustrante es el siguiente. Si teníamos deseos de ir al baño, el chofer se hacía que no entendía español. Y ellos iban donde va el volante, les hacían una especie de casetita con malla, y ahí iban, y ellos no se paraban para nada. Teníamos que aguantarnos, o el que le urgía mucho tenía que buscar la forma por los vidrios, y si era lo del 2, pues una bolsa o algo, pero nos trataban ahí sí de veras como peor que animales. Ya llegábamos a la parte asignada. La parte asignada se le llamaba la asociación. Allí también nuevamente se hacía elección, y decía el encargado de la asociación, a ver señores, este señor el norteamericano requiere de 15, de 10, de 20. ¿Quién quiere ir? Y ya uno elegía también el patrón, y ya íbamos allá, y también en las partes donde nos hospedaban era obligación darnos techo,
pero lamentablemente nunca, las 2 veces que yo fui, y así preguntaba yo con los demás, en ninguno de las partes donde dormíamos no había baño. Todo teníamos que hacer nuestras necesidades al aire libre. Y lo más triste que hacía mucho frío y para bañarnos, pues nos bañábamos cada semana, pero con el agua helada, teníamos que calentarla pues en algún recipiente en las parrillas que nos daban de gas. Era triste y era sobre todo muy, muy difícil porque se cansaba uno mucho. Andar primeramente agachado usted. ¿Cuántas horas trabajaban? Mínimo de 10 horas, un promedio de 8 a 10 horas. Y entre más se apuraba usted, pues más ganaba, porque era por libras. Y eran unos costales aproximadamente de lona, un promedio de 60 centímetros de diámetro por 4 metros, mínimo 5 de largo. Y los llenábamos bien apretados y ya teníamos que cargarlos en el lomo y ir hasta donde estaba, allá en la margen de la orilla de la labor, el remolque, y ahí nos lo pesaban y ya nos anotaban y había que vaciarlo y posteriormente la misma operación. ¿Cuánto le pagaban por libra? Fíjese que sinceramente le mentiría, no recuerdo. ¿No se acuerda usted qué cantidades obtenía por día en dólares? Pues un promedio de, le repito, es de acuerdo a lo que uno trabajaba. Si se apuraba, ganaba más. Yo el primer año fue muy poco lo que gané. El segundo año empecé con la misma tónica porque nos tocó varias personas de aquí, un promedio de 35 personas juntos. Y había un señor que ya falleció, que era pero súper bueno para pescar. Su nombre era Ernesto Domínguez Cobos. Él era muy bueno para pescar y yo malísimo porque me dolía mucho la cintura. Le decía, güero, ¿cómo le hago para...? Yo quiero ganar como usted lo hace. Pégueseme, me decía, y pégueseme. Pues el primer día, el lunes, no me dejaba como de aquí a media calle. Y no se haga un lado, Daniel, y ándele. Y después de terquearle toda una semana, ya me le emparejé. Entonces sí, ya gracias a Dios, entonces sí yo logré traer un poquito más dinero. Aprovechaba uno para surtirse de ropa de allá. Y llegamos cuando se concluyó el contrato de los 90 días a la asociación y dice el encargado, les nombraban comúnmente, hay un viejo que quiere 2 hombres, contratarlos por un mes más. ¿Quién quiere? Otro compañero mío, que todavía vive aquí en Hidalgo del Parral, Chihuahua, éramos solteros, como es natural, estábamos muy jóvenes. Y le dije, vamos a quedarnos. Y nos quedamos. Nos fue tan bien con ese señor. Era un matrimonio entre un promedio de unos 30, 32 años, norteamericanos, y tenían un niño como de unos 6 años. Nos trataron magníficamente bien, nos dieron una casita muy decente, con su baño, con calefacción, con todo lo indispensable, camas cómodas, todo, hasta máquina de lavar, las clásicas chaca, pero ahí lavaban nuestra ropa, teníamos la oportunidad de cambiarnos todos los días. Pues ¿y qué trabajo era variado. El principal trabajo que hacíamos allí, él tenía 3 vacas lecheras. Teníamos en la mañana que darles pastura y ordeñar las 3 vacas. Posteriormente tenía cerdos, también teníamos que echarles comida y agua. Y enseguida tenía como unas 5,000 gallinas ponedoras de esas blancas. Nuestro trabajo era recoger el huevo y echarles pastura. Y ver si algún bebedero, porque era por goteo, si no funcionaba, destaparlo con una especie que nos tenía ahí, como si fueran palillos de dientes, con ese le picábamos y se destapaba. El otro motivo importante que ellos nos encargaban mucho era, si una gallina dejaba de poner 3 días, tristemente teníamos que ponerle un broche de esos como los de la ropa rojo, y ya la señora del señor, el esposo, y su asistente, su sirvienta era de raza negra. Ellas sacaban esa gallinita y ya iba al sacrificio y la mataban y la llevaban a vender al pueblo ya como para consumo de carne. La otra cosa que nosotros hacíamos, porque ese trabajo era lo mismo en la mañana de los animales que en la tarde. ¿Era una granja? Sí, señor. ¿Y el pueblo más cercano cuál era? El pueblo más cercano era el mismo Olton, Texas se llamaba. Teníamos otra ciudad que nos llevó él a conocer que se llama Leadfield, se escribe Leadfield, y otra que se llama Brownfield.
Las dos ciudades muy hermosas. Para nosotros en el tiempo eran, bueno, voy a lo siguiente. Allí en el lapso de que ya dábamos pastura y calmazanos, nos enseñó él a manejar tractor. Y tenía unas extensiones grandísimas de tierra. Y nuestra labor era disquearlas con la rastra de disco. Eso hacíamos todo el día. Y pues se nos pasó el mes volando. Nosotros queríamos continuar y ya no se pudo. Él nos prometió nada más que cuando se llegara en promedio de marzo a abril, que era cuando empezaban los riegos, que él nos iba a solicitar a través de las instancias gubernamentales para darnos un contrato especial, pero no se nos concedió. Voy a permitirme narrar parte de mi vida. Después de eso transcurrió aproximadamente un año que estaba yo aquí, pues el clásico trabajo aquí que nos pagaban 5 o 6 pesos en los riegos, en el asadón de la labor, y era muy poco, no sacaban nosotros ni para vestirnos. Pero radicaba en Los Ángeles, California, un hermano de mi madre. Y le dije yo a mi mamá, mamá, ¿qué le parece si le escribe a mi tío de nombre Alfredo Alvidres, que si me puedo ir allá a su casa para ver si puedo trabajar yo allá de ilegal en Los Ángeles, California? Pues lo que se tardó el correo para ir y regresar, y mandó a decir que sí, que me fuera. Arreglé lo que es ahora la visa láser, entonces eran pasaportes locales, decían. Arreglé mi pasaporte y saqué un permiso, me dieron un permiso y llegué allá y tuve la suerte de conseguir un empleo. Batallé mucho primeramente. El primer empleo que tuve yo allí era despachar gasolina. No tenía sueldo. Claro, me dijo el señor, si tú gustas, tú despachas gasolina y las propinas son para ti. Y los desponchados que haya de llantas, cobraba unos 50 por desponchar una llanta. 75 centavos para ti y 75 para mí. Y yo decía, bueno, pues de estar diokis en la casa, pues lo hacía. Posteriormente conseguí otro trabajo donde elaboraban tenis para mujer. Y eran 3 turnos. Y naturalmente que había nada más en el más difícil, de las 11 de la noche a las 7 de la mañana. Era sumamente difícil las primeras noches. Acoplarse uno a no dormir es muy pesado. Allí afortunadamente sí el sueldo ya era un poquito más o menos recompensable. Un promedio de $1.20 la hora. Pero había un incentivo, que si le ponían a uno determinada cantidad de pares que usted hacía, y si se pasaba de eso, cada par que hacía extra se los pagaban en 5 centavos dólar. Allí es donde ya me salía un cheque más o menos, no muy alto, no muy bajo. Pero tocó la suerte que mi tío, él trabajaba en una fábrica que iniciaban, donde elaboraban puertas y ventanas a base de aluminio y vidrio. Y esa mañana, pues yo acababa de llegar a la casa, llegaba ya cuando salía yo a esa hora de la mañana, llegaba acá a la casa a las 9:30, 10. Estaba yo almorzando, me estaba dando almuerzo a mi tía y me llegó mi tío, y ya mi tío ya hace rato que se había ido, estaba alejado de ahí. Y me dice, ándale, deja el plato y vámonos. Dijo, ya le conseguí trabajo allá. Pues inmediatamente yo también quería, porque pues yo quería ganar más. Mi tío me platicaba lo que le pagaban y dije, bueno, pues para mí encantado. Tal vez no sea lo que ustedes quieren saber de aquí, pero ya voy a dar esa reseña nada más hasta allí. Porque para mí fue un incentivo que a mí me motivó, y sobre todo de allí después cambió mi manera de vivir. El siguiente paso fue ese. Iniciaban apenas, el dueño era un señor de origen judío, pero ciudadano norteamericano. Y me pusieron a mí el departamento de puertas. En el departamento de puertas, cuando yo inicié, éramos entre 3 mujeres que había, y los demás éramos 21 personas. El mayordomo era de origen de nuestro país. Se llamaba Alejandro. Deje ver si me acuerdo del apellido. Le llamaban Alejandro Córdoba. Y me dijo, lo voy a poner en el departamento de empaques, Daniel, para que usted se encargue de empacar si viene un pedido de 5 puertas. Eso también tengo que diferenciar. Estaba separado el departamento de puertas y separado el de ventanas. Usted se va a encargar de surtir todos los pedidos. Pues para mí fue un gran beneficio, porque desde un principio él me tomó aprecio. Y cuando yo iba a agarrar los vidrios, por decir si tenían las medidas estándar de 3 pies de ancho, de 4 y de 5 pies, y venían los vidrios
¿qué serían de largo? Como de ancho 3 y de 6 pies de alto. Y cuando yo iba a agarrar los vidrios que venían empacados en cajones de tabla, pues a mí me daba mucho temor, porque al levantarlos había que levantarlos y poner una mesa para armar la puerta, con todos los aditivos y cosas que llevaba. Y yo tenía temor que se me fuera a quebrar el vidrio y que me cortara. Y me vio un día Alex y me dice, venga para acá. Era muy mal hablado, a base de puros disparates. Me dijo, venga para enseñarle cómo se maneja el vidrio. Sí, por favor. ¿Le tiene miedo? Sí, le tengo miedo. Me dijo, así. Se levantó y agarró un vidrio y caminó unos 2 metros y lo estrelló a propósito en el piso, se hizo añicos. Dijo, así se tratan los vidrios. Que se quiebren 100 vidrios, 100 hojas de vidrio, pero que no se corte usted. Pues ya con eso yo ya tomé más confianza. Dijo, aquí no hay problema si usted se los quiebra, lo que se interesa es que usted no se accidente. Bueno, pues surgió el tiempo, pasó tal vez 1 mes, 2 meses, empecé yo ganando unos 50 a la hora. Y me decía él, está haciendo su trabajo, Denny, me decía Denny, su trabajo muy bien, lo felicito, siga esforzándose, dijo, porque yo no voy a durar mucho aquí y usted va a ser el próximo mayordomo. Hágame la buena, le dije, en primer lugar no sé el idioma. ¿Cuántos meses tenía trabajando? Aproximadamente unos 3 meses, un promedio de 3 meses. Pues se llegó el día, como él decía, era un lunes, y se pelearon él y el dueño, se llama Jerry. Yo no sé ni español cómo, no, sí sabía, pero se me olvida. Y se pelearon, y se dijeron ahí hasta cuando había nacido. Y él se enojó y dijo, hasta aquí trabajo contigo, viejo, esto, lo otro. Arrimó su carro de reversa hasta donde tenía su oficina, allí hecha a base de madera rústica, un carro grande que usaba él, un Cadillac, de esos carrotes inmensos, y echó todo en la cajuela, y nomás de mí fui y se despidió y me dijo, no se olvide de lo que le he dicho, siga echándole ganas y usted va a ser el próximo mayordomo. Vale, dije, pues lamento que se vaya, Alex, pero lo demás, le dije, pues sinceramente no me siento capaz, principalmente por el idioma. Usted nomás échele ganas, me dijo. Pues duramos una semana que veíamos venir al patrón y nomás hacíamos, pero no hacíamos nada, porque nadie nos ordenaba, no había quien nos dijera nada. Pasamos una semana así, y al siguiente lunes vi yo que se acercó a un joven también, a un señor ya, pero prácticamente joven, unos 28, 30 años, que se llamaba Armando, no recuerdo su apellido. Y estaban platicando y me volteaban a ver a mí y decía yo, híjole, de seguro le está preguntando que quiénes somos mojados, como decía uno vulgarmente. Y pues no duraron 5 o 10 minutos platicando cuando se fueron hasta donde estaba yo. Denny, ¿quiere platicar el Jerry con usted? Pues si me hace el favor de interpretarme, con mucho gusto. Me dice, vine a invitar a Armando para que él se haga cargo del departamento, pero dice que él no sabe más que cortar, porque su trabajo era cortar el aluminio, con un serrucho así que sube y baja, él cortaba el aluminio. Dijo, y que como usted está en el empaque, en el departamento de empaque, que usted sí conoce todo lo que lleva a una puerta. Sí, le dije, sí lo conozco. Entonces, que si le gustaría a usted encargarse del departamento, pues me encantaría, le dije, dígale, pero que el problema es el idioma. Dijo, mire, vamos a almorzar, los invito a un restaurante. Platicamos, almorzamos bastante y él me hizo la siguiente propuesta. Mira, Daniel, te propongo lo siguiente. ¿Cuánto estás ganando ahorita? 1.50 del dólar. ¿Qué te parece si te pongo a prueba dentro de un mes? Y si corres bien el trabajo, te aumento luego el 100%, ganas $3 la hora. Pues me parece magnífico, le dije. Dijo, y te doy un consejo. Ve en las noches a la escuela y aprende inglés. Pues gracias a Dios, a la semana fue y me dijo, ¿cómo te sientes? Dije, yo bien, usted es el que va a decir, interpretándonos Armando. No, dijo, pues por mí, dijo, no tengo queja alguna, todo está en orden. ¿Qué te parece si desde ahorita ya formalizamos ya el trato? Encantado, le dije yo. Cosas nada más que no entendamos, le dije yo, si me habla usted, pues yo sé cómo se llamaba cada cosita, si era un rematch, sabía yo cómo se llamaba en inglés. Pero ya para tener una plática más amplia, más común, no era posible. El caso es el siguiente. Bueno, dijo, pues entonces ya a partir del viernes ya se te va a pagar a $3 la hora. Bueno, le dije, falta algo muy importante.
junte a todos y hágale saber que ahora van a recibir órdenes de un servidor. Voy a abreviar la plática porque es muy larga. Le fue también a este señor que tuvimos que cambiarnos a otras partes donde ya eran unas bodegas grandísimas, unas plantas, tanto la de ventanas como de la puerta. Ese proceso siguió a través de cuatro cambios. Ya cuando yo estábamos en el cuarto ubicación, ya tenía yo 155 personas a cargo mío. Tenía yo 2 secretarias, una gringa, como decimos vulgarmente, y otra de origen de nuestro país, pero que también era nacida allá. Y era una gran responsabilidad la que yo tenía. Sí fui a la escuela, logré asimilar un promedio de un 50% del inglés, que tristemente ya después de la edad y el tiempo que ha pasado, pues ya la mayoría se me olvidó. Pero ya me hacía yo entender. Pues yo veía que el negocio y el trabajo era muchísimo y veía yo una cosa, que llegaban personas ilegales a solicitar trabajo y lo rechazaban por ser ilegales, que porque el mayordomo de las ventanas, que él no quería mojados. Y le dije yo al Jerry, le voy a pedir un favor. Sí, me dijo, dime. Todo el que venga, que quiera trabajo, que sea ilegal, mándamelos a mí. Porque ellos sí trabajan, le dije. Y los negros y los americanos y los de aquí no quieren trabajar, le dije. Y yo a veces que tengo una orden muy grande de puertas que surtir y que es urgente, y me hace falta que trabajen 5 o 6 horas o 2 horas extras. Y los de aquí no quieren trabajar y los mojados sí. Ah, bueno, dijo, si tú quieres, si usted no le perjudica, encantado. Pues para mí fue una bendición de parte de mi Padre Dios. Y me acordaba yo de un consejo que me daba mi padre desde que yo trabajaba en las labores que ganaba 5 o 6 pesos. ¿Cuánto le pagan, mijo? Pues tanto. Propóngase, mijo, toda su vida a partir de hoy, que si gana 1 peso, gaste nomás 90 centavos y ahorre un 10. Desde entonces yo me tomé ese consejo de mi padre. Agarraba yo mi cheque, muy buen cheque, y al último yo ya ni me acuerdo cuánto ganaba, como 10 o 12 de la hora. Me descontaban muchos impuestos porque yo no tenía manera de comprobar mis gastos porque era soltero. A pesar de que trabajaba yo toda la semana. Yo desde antes de que llegara el personal ya estaba yo en el trabajo y ya hasta las 10 de la noche. Pero voy a lo siguiente. Ya cuando yo me cansé, ya estaba yo cansadísimo ya de tanto trabajar, a pesar de que estaba joven, estaba agotado. Y me escribe mi madre y me dice, no había teléfono, no había nada, todo era base de correo. Te escribo porque dice tu papá que le venden una labor, que si tienes dinero, que la venden en tanto. Dije yo, pues yo sabía que tenía. Yo iba al banco, abrí una cuenta de ahorros y yo decía, voy a gastar tanto en la renta del departamento, tanto en la comida, tanto en la gasolina y lo indispensable, y yo la mayor parte lo ahorraba. Más del 10%. No, ahorraba yo como el 80%. Yo no tenía salidas ni diversiones de nada, todo puro trabajo. Pues inmediatamente yo le mandé a mi madre un cheque a través de un banco porque se perdían mucho unos clásicos money order que le decían y se perdían en el correo. A muchas gentes les mandaban su money order los que estaban allá trabajando de mojados y se perdían. Pero yo lo hice a través de un banco de Parral y le mandé el costo para que comprara a mi papá esa labor. Y amigo, dice tu papá que con el entendido que esa labor va a ser tuya. ¿Cuánto tiempo antes duró trabajando allá? Duré un promedio de 4 años y medio. Y después se vino. ¿Cómo renunció? ¿Cómo terminó su relación laboral? Bueno, es importante eso. Había unos compañeros que trabajaban ahí mismo conmigo que eran originarios de Tijuana. Y ellos se venían todos los sábados en la tarde y regresaban el lunes muy temprano. Y uno de ellos eran hermanos, uno de ellos se iba a casar. Y nos invitó a varios de los que trabajábamos ahí, que si lo apadrinábamos en Tijuana. Yo no quería porque tenía el temor de que fuera a hacerla de malas, que al cruzar, al querer yo regresar de Tijuana a Los Ángeles, pues que me pusieran alguna objeción los de migración y me detuvieran. Pero como muchos se alborotaron y que también tenía uno deseo de venir y echarse una canita al aire, me vine también yo. Yo traía mi carro, lo estaba pagando yo en abonos, ya casi lo terminaba de pagar. Era un carro seminuevo, de la marca Chevrolet, pero no recuerdo el tipo.
pero nos venimos en el carro, ese y otro amigo originario de Michoacán, y nos venimos a la boda a Tijuana. Pues nos la pasamos feliz toda la noche del sábado en la boda. Y ya nos levantamos en el domingo y le dije, vámonos. Y le puse yo de acuerdo a Juan, le dije, tú vas a manejar el carro. Yo voy a manejar el carro, le digo, pero tú vas a decir que el carro es tuyo y que tú viniste a esta boda y que te sientes todavía muy mareado y de tanto que tomaste el licor y que yo te voy a manejar tu carro, pero que me voy a regresar. Pues no, tristemente, al llegar a la revisión, pues como que tienen ciertos estudios de psicología los que están ahí preguntando. A ustedes les habrá tocado pasar en la frontera. Y me pregunta el primero que nada, ¿es tuyo el carro? No, señor, es aquí de mi amigo. ¿Y por qué lo llevas tú? Él vino a una boda, le dije, yo aquí vivo en Tijuana, pero él vino a una boda y somos amigos de hace mucho tiempo y me pidió que lo fuera a llevar. Yo tengo que dejarlo y venirme luego en el camión, porque yo trabajo aquí en tal parte y tenía los datos precisos de un señor originario de aquí que tenía una maderería y yo me grabé muy bien la dirección y el nombre del señor de la maderería. Se llamaba don Federico Vaca. Pues empezó a indagarme y a indagarme y a indagarme. Y me dice, préstame la llave del carro. Sí, señor, se la di. Y se va por el otro lado de la ventanilla. Y le dice al supuesto compañero que era según el dueño del carro, le dice, toma, ábreme la guantera. Y yo antes de llegar había sacado mi licencia y cosas que llevaba de allá, documentos que me delataban de que yo estaba trabajando. Y la metí allí y le cerré con llave. Y ya ve que hay muchas llaves que abren con los piquitos para arriba y otras con los piquitos para abajo, perdón. Y le dijo a Juan, ábreme la cajuela. Y aquel, mire, le temblaba la mano así. Dije, yo le voy a malo. Pues así fue, el norteamericano se reía y me dice, ¿con qué es tuyo el carro? Le dijo, sí, señor. Dijo, mira, préstame la llave. Yo me voy a cubrir los ojos y la voy a abrir con los ojos cerrados. Así fue. Y lo primero que saca es una carterita chiquita donde yo llevaba todos mis documentos. ¿Y esto? Me dijo. No, le dije, pues ya para qué le miento, le dije. Yo trabajo allá en Los Ángeles y esa fue la manera que me dijo, lo lamento mucho, te voy a deportar. Ni hablar. Entonces ya le di instrucciones yo a Juan que se llevara el carro, que fuera con mi tío, porque yo lo había puesto a mi tío como beneficiario en la cuenta del banco, y que le dijera que me trajera mi dinero hasta Tijuana y que fuera a mi departamento y que empacara lo que pudiera ahí de mi ropa y me lo trajera, que si no podía venir el lunes, que venía el martes, que yo lo iba a esperar toda la semana. No, bendito sea Dios, otro día se me aprontó mi tío y mi tía al hotel donde estaba yo hospedado. Y estaba yo, me acuerdo, en la planta abajo, donde estaba Hall. ¿Ellos sí tenían documentos? Ellos sí, exacto. Inclusive esos sí tuvieron familia por mayoreo, hablando de que ahorita aquí era poco la familia. Y me dice, véngase, vamos al cuarto. Subimos al cuarto y sacó así, yo no sé de dónde, 10 pasaportes de residencia y los tiró así encima de la cama. Me dice, ahí está, dijo, se dio cuenta fulano, sutano, mangano, perengano, y me dijeron, llévale a Denny mi pasaporte. Así de que vamos a ver cuál se parece más para que pase con ese. No, tío, yo ya no quiero nada. Yo no quiero nada. Hasta aquí le dije, yo ya mis ojos están puestos en conchos, así le decíamos antes aquí, porque el nombre original es Pilar de Conchos. Pilar por la Virgen del Pilar, que es la patrona del pueblo aquí del municipio. Y de Conchos por el río Conchos. Así se llama. Yo ya me voy a Conchos. No, que no sea tonto, me decía mi tío. No. ¿Mande? A propósito, buscaba que ya lo deportaran. Pues en realidad, en lugar de sentir tristeza, me dio gusto. Aparte aquí tenía yo mi novia. Y ya tenía 3 años, nomás puras cartas. Bueno, pues ya me dijo mi tío, ya cuando vieron que no me convencía, dijo, pues invítenos a comer. Sí, bajamos y comimos. Y dijo, bueno, pues siendo que ya usted está empecinado a irse, dijo, pues ni modo, dijo, vamos a bajar, aquí traigo en la cajuela sus maletas, sus belices, y vámonos al cuarto para entregarle el dinero. Y pues naturalmente que pues yo me vine con una buena cantidad. Traía yo cuando me vine más de $36,000. En ese tiempo estaba la cotización a $9.50. Posteriormente, al poco tiempo, subió a $12.50, que se permaneció. ¿En qué años era, más o menos? Era el año 1900.
65, si mal no recuerdo.